Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Voy a pedirle por favor a Wendy que se integre a esta sección también, más allá del pico, porque vamos a poner algunos puntos sobre las IES. ¿Cómo estás? Bien, aquí con un poco de frío. Me quité Ay, la bueno, chamarra. yo soy el exagerado, ¿verdad? Pero soy friolento y lo que le sigue. Pero bueno, mientras uno esté bien abrigado, puede sortear cualquier inclemencia de los cambios en el tiempo climático. Eh, Fíjate que si recuerdas el programa de hace 15 días, hablábamos fuera del aire de retomar algunas cuestiones de los residuos. De hecho, recuerdo muy bien lo que mencionaba Francisco Ambrís, que le mandamos un saludo, sí, seguro nos Saludos. está viendo, y él Sí. decía que, lo decía y lo comparto, que pareciera que habíamos tenido un avance en la sensibilización comunitaria respecto a la generación y a la separación de los residuos, pero debido a la pandemia que estamos viviendo, pues Ujú. esto había tenido un retroceso por la gran cantidad de residuos que ahora se generan. Y es verdad, es lamentable, pero es verdad. No debemos olvidar que hay un incremento de la generación de residuos. No, vamos a dividirlos en dos, si así lo viéramos. Uno, de manera lógica, en los hospitales se utilizan mucho más cubrebocas, más guantes, más materiales de limpieza, mucho equipo médico que por las condiciones sanitarias son desechables, de ninguna manera se podrían reutilizar. Y, y el reto, uno, por supuesto, es la generación de residuos, pero el otro reto también es la separación de los mismos. Yo, de hecho, les compartí en su momento un documento que lo publica en julio de este año el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, y es una cifra alarmante. De hecho, me gustaría leerla tal cual. Entonces menciona que eh, a nivel nacional, diariamente, no al año, diariamente se generan aproximadamente 78.319.822.9 kilogramos al día. ¿Te puedes imaginar la cantidad de este tipo de residuos? Y, y no están contabilizando los residuos hospitalarios. Están considerando los residuos que generamos, porque no creo que sea lo más conveniente pasar la responsabilidad a alguien, sino todos somos responsables de ello, Ujú. y se generan desde el hogar, más bien han incrementado desde el hogar aproximadamente un 3.3 a 16.5% de toneladas al día, o sea, de lo que se generaba aumenta. ¿Cuáles son estos residuos? Vasos de cartón, envases de plástico, envases de cartón encerado, fibras sintéticas, latas, vidrio, papel, PET, plástico rígido y trapos y otros que puede ser variado dependiendo de los productos que consumamos, ya sea de alimento o empaques, porque estando en el hogar, no sé si lo has notado, al menos aquí en tu casa ha aumentado la generación de residuos orgánicos, no inorgánicos, sino orgánicos. Y entonces entramos en una nueva, en una problemática. Ojalá que no se vuelva una problemática, sino al contrario, sea el momento para poner un alto en el camino y hacernos responsable precisamente de esto que tenemos que gestionar. Tú sabes, porque lo hemos visto, en su momento lo vimos en clase cuando tuve la oportunidad de dar una clase o darte una clase, pero el planeta tiene límites. Ujú. Es decir, el que tengamos un producto implicó una explotación
de ciertos materiales, implicó la generación de emisiones a la atmósfera, de químicos, todo un proceso para la transformación, el transporte, la venta y la disposición final. Y si estamos hablando de esas miles de toneladas que sabemos que no se van todas a un relleno sanitario, que no se van todas a una, más bien que no todas pasan por una separación, sino que terminan contaminando ríos, mares. De hecho, no sé si pudiste ver un video que les compartí donde una persona se va a la playa y empieza a recolectar todos los cubrebocas y bueno, tiene una muestra, un catálogo parecía, ¿verdad? De cubrebocas de diferentes materiales, de todos los Ujú. materiales, desde algodón, pues estos sintéticos hechos hasta, pues no sé los materiales, pero en realidad tenemos un reto. Y es ahí donde, es, bueno, gente como tú seguramente tiene alguna opinión, como muchos, y pueden mostrar algunas posibilidades para ser responsables con esta gran tarea que todos tenemos. Sí, de hecho, sí. Nos comenta por aquí Irving Carrillo. Entró la pandemia por la puerta y salió la ecología por la ventana. Muy cierto, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, hace unos programas nos comentabas, ¿no? Que lograste llegar a un acuerdo con quien te llevaba la comida para que fuera con toppers. Y pues sí, o sea, lamentablemente todo, o sea, no nada más con el tema de los insumos de salud, ¿no? Los cubrebocas o los guantes y todo ese incremento que se dio, ¿no? Sino también las toallitas sanitizantes, los Lysols, los etcétera, todas la gama Y las de botellas de gel, las botellas de agua. adicionales. Sí, no, y aparte, pues ahora con el tema de los promocionales, ¿no? Por ejemplo, ya tengo una colección, ahorita estaba viendo si tenía uno cerca. Así, tengo ya colección de distintos frasquitos que me han ido regalando para traer el gel, ¿no? Y de pronto sí te quedas pensando y dices, wow, o sea, es exagerada la cantidad de residuos que ahora estamos generando en base a eso, ¿no? Ya se había logrado un avance muy grande con el tema de las bolsas. Y perdón, es que acabo de leer un comentario que me acaba de hacer reír. Ya se había llegado a un tema muy, muy interesante con las bolsas y ahorita ya no hay problema, ¿no? Te las vuelven a dar como si nada, así en todos lados. Entonces, Fíjate que no me ha tocado, afortunadamente, bueno, yo tengo la costumbre de hacer la despensa, de ir al mercado, precisamente llevo mi bolsa para pues, no estar generando. Y cuando me dan bolsa, bueno, sí lo utilizo para los residuos. Y en algunas tiendas departamentales no te dan bolsa. De hecho, hay veces que yo mismo me doy risa porque no llevo bolsa y prefiero. Y digo, tienes la opción, te preguntan si quieres una bolsa de plástico. Yo, por supuesto, no, prefiero pagar de estas que son de tela. recicladas o porque para que se me quite, si me explico, de que debo tener atención en ser congruente y estar cargando con una bolsa. Entonces casi siempre llevo una bolsa pues bien enrollada cuando sea necesario. Y, y bueno, hemos hablado también en otros programas ya. No sé cuántos llevamos, pero este tema puede 12. ser 12 programas, Hoy es fíjate. el 12º. Sí. Excelente, y ojalá que sigan muchos. Este ha sido un tema recurrente porque tenemos que lidiar con ellos, con la generación de residuo, pero también tenemos la oportunidad como humanidad de que lo tengamos también presente. Yo en muchas clases, en algunas pláticas, algunos foros donde me han invitado a dar alguna charla, yo les comento que el hecho de que desaparezca el residuo de nuestra vista no significa que desaparece del planeta. Claro. Ahí está. No sabemos a dónde va a parar. En consecuencia, o sea, es decir, ¿dónde es el destino final de ese residuo? En Corazón que no ve. consecuencia, No, que ándale, ojos que sí, no ven, corazón que no corazón que no siente. Ya lo siente. ando Sí, diciendo al revés. Sí. pero imagínate que seamos, o sea, que no percibamos
que al final ese residuo puede ser el originario que hay una especie que desaparezca. Hay un documental buenísimo que se llama Midway, que es una isla donde llegan residuos plásticos y están poniendo en riesgo la sobrevivencia de aves, de albatros de esa región. ¿Por qué? Las aves, las mamás salen a recolectar comida, no tienen esta percepción que mucho de ello es plástico y a la hora de que se la dan a sus crías, pues lo que le están dando es plástico. Entonces las crías mueren de inanición. El trabajo lo hizo un fotógrafo, cuando muere la cría, le hace una incisión, abre el aparato digestivo de la cría y es plástico. Quizá lo más grave para mí es que nos acostumbremos a ello, es decir, que lo veamos como algo cotidiano, que nos acostumbremos a ver a esa ave que está en una bolsa, a esa tortuga que confunde una bolsa de plástico con una medusa y se la come, a una ballena que en su tracto digestivo hay una gran cantidad de plásticos y entonces cuando nos acostumbramos a ese tipo de escenas, posiblemente no consideramos que dentro de nuestro hogar pueda haber un producto que tenga ese destino, que llegue a un animal. Lo que sucede, y de hecho eso ha sido la historia de la humanidad, nos empezaremos a preocupar cuando nosotros también empecemos a consumir plástico. Y de hecho hay algunos estudios Ya lo científicos hacemos. donde, sí, claro, a eso iba, donde ya a través de la ingesta de algunos productos del mar ya consumimos plástico. Y bueno, ojalá que no tengamos que llegar a ello, que esta pandemia, así como ha sucedido en muchas áreas, deja en evidencia todo ese reto que tenemos. Uno de ellos, no es el único, uno de ellos es la gran cantidad de residuos desde el hogar que se ha incrementado casi un 20% durante esta pandemia. Sí, por supuesto que debemos estar confinados, pero hagámoslo como todo de una manera responsable. Sí, ya, claro, el equilibrio está como, es una línea muy, muy delgadita, sí, muy delgadita, cuando de pronto no nos damos cuenta qué tantas cosas usamos que igual y ni siquiera tendríamos por qué estarlas usando. O sea, ¿a qué voy con esto? En su momento, Vilma Murillo, que ya conocen de Hito, me dio por ahí una asesoría y me dijo, oye, tienes unos chinos muy monos, ¿no? Te recomiendo que como que... Primero me preguntó si estaría dispuesta a cortarme el cabello y le dije que no. Y luego me dijo que si no quería, entonces como aprender a tratarme el cabello de otra manera. Corte A, una de nuestras chicas que nos está viendo aquí, Miriam Brilliant, me dice, yo sé de eso, yo te ayudo, te echo la mano, y lo primero que me enseñó fue como a desintoxicar el cabello. Y de pronto dije, ok, yo ando en una onda casi vegana con el tema de la comida, y siempre estoy viendo como este tema del detox y cosas con la comida. Y de pronto dije, por Dios, ¿no? O sea, no me había dado cuenta, y debo admitirlo así, pues que me estaba poniendo siliconas y parabenos y no sé cuánta cosa en el cabello, ¿no? Que lejos de ayudarlo, no era nada beneficioso, que eso Lo se va por la intoxicabas más. coladera. Entonces intoxico mi cabello, intoxico el cabello, intoxico la tierra, o sea, se viene un ciclo que dices, espérame, ¿qué está pasando? Entonces empiezo a investigar y empezó a conseguir productos que son amigables con el ambiente, ¿no? Ya lo había visto, por ejemplo, también hacia los productos de limpieza, ¿no? Hay algunas marcas, no las mencionaremos, pero ya hay algunas marcas que ya han pegado bastante bien, que son totalmente ecológicas o amigables con el ambiente, ¿no? En sus ingredientes, no sé si en su producción, pero por lo menos en sus ingredientes sí. Y no lo había no me había, igual lo había pensado ya como con el maquillaje, ¿no? Como por ejemplo, The Body Shop es una marca que me gusta porque pues trata de usar cosas así como orgánicas y se va a hacer temas
sociales y cosas así, ¿no? Pero de verdad no me había puesto a pensar eso en el shampoo, ¿no? Entonces, cuando menos ves, o sea, quizá un acto inocente, ¿no? Tan inocente como me tengo que bañar, y todo el cóctel de cosas que estás usando, ¿no? Que definitivamente va a impactar en el ambiente, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas a Vilma Murillo, recuerdo que en los primeros programas ella creo que hace muchas cosas, entre ellas es asesora de imagen. Y precisamente lo que les decía a muchas de sus asesoradas o asesorados, no sé, es que no era necesario comprarse más prendas, sino con las que tenían hacer combinaciones. Y eso ayudaba pues a no generar más residuos, porque la industria de la moda es una de las industrias más nocivas al ambiente, precisamente por la cantidad de químicos que se utilizan para el teñido de ropa, el lavado de ropa. Y por desgracia también hay una nueva tendencia de la ropa barata, de mala calidad, quizá un diseño bonito, pero que es ropa de mala calidad y genera un daño impresionante al ambiente. El Y famoso fast fashion, ¿no? y que es una tendencia en la moda rápida, en la comida rápida, y la comida rápida no solo es altamente nociva para la salud, sino también siempre va acompañada con un residuo De que, acuerdo. que también es nocivo. Entonces, esta pandemia, con todo el reto que representa, implica a su vez un nuevo reto. Que no nos olvidemos que atrás del consumo, aunque sea de alimento, que es algo básico, nadie puede negar que lo requiere. Satisfacer la ingesta calórica, eh, tomar agua, pues, pero hagámoslo de manera racional. ¿Cuáles son las formas de hacerlo sin generar tanto residuo? Hay algunos negocios que han proliferado. Hay que revisar también que cumplan con las normas sanitarias, porque es una responsabilidad de uno donde se rellena, por ejemplo, el garrafón. O sea, que se garantiza que te dan agua purificada. Y entonces, esa puede ser una opción de comprar un filtro, quizá, que tienes que hacer una inversión. Y si también, si la fuente de agua soporta ese filtro o la calidad del agua es suficiente para el filtro, pues pueden hacer esa inversión, cargar con un recipiente cuando salgas para no estar comprando botellas, no, es decir, no generar un residuo. En casa hay opciones, siempre hay opciones, desde Ujú. hacer uno las compras, obviamente si sales con las medidas conducentes, y si pides buscar aquellos negocios que estén comprometidos también con el ambiente. Quiero hacer una aclaración, no es una clase, pero siempre me gusta poner ese punto sobre las IES. No se cuida la ecología es la ciencia que estudia la relación de los diferentes elementos del ambiente. Entonces, esa es la ecología. Entonces, el término quizá más adecuado es la conservación del medio ambiente, dependiendo de la línea teórica que tengas, de la naturaleza, del recurso natural. El aprovechamiento adecuado de la naturaleza, la conservación del ambiente o de la naturaleza. Pero sí, siempre es pertinente recordar que el, el virus entró por la puerta y la conciencia ecológica salió por la ventana. Ojalá que no lleguemos a un estado donde estemos nadando, como dicen algunos filósofos, en nuestra propia inmundicia. Eso sí. Pues no sé, es que en algunas cosas somos como muy cabeza dura, ¿no? De pronto dejamos de preguntar el porqué de muchas cosas. Platicando precisamente con otro colega
ahí cuando estaba tomando la maestría, platicábamos que estábamos llegando a ese concepto de la caja invisible, ¿no? Por ejemplo, con el coche, digo, con el coche, con los aviones y todo esto, si algo pasa, tenemos esta caja negra, ¿no? Y todavía hasta cierto punto teníamos muchísimo tiempo para poder aprender a usar un aparato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años tomamos clase con un proyector de acetatos? Y hoy por hoy, cada 15 días, cada mes, diario, mientras estamos hablando, hay alguna nueva actualización tecnológica, algún nuevo invento, algo nuevo. Entonces, todo va muy acelerado y luego ni siquiera nos da el tiempo a nosotros de comprenderlo, entenderlo, ¿no? Lo cual nos está llevando a esa caja invisible, ¿no? En donde solamente aprieto un botón y pasan las cosas, ¿no? Como prendo la luz y Sí, aprieto un botón y se prende esto, se prende el otro, pero en realidad ya no sabemos ni cómo ni de dónde, ¿no? De dónde viene. fíjate que es muy interesante lo que acabas de mencionar. Solo añadiría un elemento más. Eh, Corresponde también a diferentes realidades socioeconómicas. Eh, Quizá hay cosas que nosotros no percibimos, pero una gran porción de la población mexicana, hay un sector que no tiene acceso también a a esa tecnología, de hecho. El, hay una gran cantidad de productos, de hecho, no recuerdo si eso te lo comenté en una clase, pero hay una fórmula del impacto del hombre, es la fórmula IPAT, I es del impacto, la población, A tiene que ver con el consumo y T con la tecnología. Hay una regla muy clara, cuanto más ganas, más gastas. O sea, tu consumo crece eh, y a pesar de que la tecnología juega ahí un doble papel, porque por una parte podría resolver el problema, por ejemplo, una tecnología que ayude a reciclar adecuadamente una serie de productos, pero por otra parte, la tecnología es parte del problema porque justo lo que acabas de mencionar, genera productos que se conoce el término la obsolescencia adquirida o programada, bueno, la adquirida más bien o la programada, también los dos van de la mano, la adquirida donde te inducen a consumir un cierto tipo de tecnología y la programada es que una vez que la adquieres, te sirve para cierto periodo. Y entonces hay un ingrediente también, el poder adquisitivo y la tecnología con estas dos vertientes. Las opciones para no generar tantos residuos electrónicos, pues compra usado. Eh, Compra a personas así como tú que cuidas tus cosas y que se las vendes a otros usuarios, ¿no? Como yo, que me vende Sí, un iPad, que ¿no? uno no tenía planeado venderlo y de pronto ya lo vendió. Exactamente. Pero bueno, se alarga la vida de ese producto. O Sí, sea, de de hecho tu sí. generación hacia mí. Mismo caso pasó con mi antigua lap, la tuve 6 años y realmente solo la cambié, ahorita la seguiría teniendo, la cambié solo porque había entrado en todo este tema, hace rato Hilda lo mencionó del networking y entonces empecé a hacer una oficina móvil y ya no podía traer una lap tan pesada porque ya con todo y el cargador, porque la lap solita pesaba 4 kilos y ya todo eran 7 kilos, entonces ya te imaginarás, me decían la tortuga ninja porque siempre traía mi mochilota y ahí Parecías andaba, niña ¿no? de la primaria. Sí, bien cañón. Entonces, hubo por ahí una persona que me dijo, oye, pero pues la tienes en súper buen estado, además de que, pues, Irving, Irving Carrillo le hizo ahí sus actualizaciones y todo, que él es como nuestro médico de las compus, y por eso me duró tantos años y va a seguir durando, yo creo que sin problema alguno, otros tantos más, ¿no? A diferencia de la pequeña nueva que llegó a mi vida, que ya está limitada y no te deja crecerla más. Sí, esa es la obsolescencia programada precisamente. De hecho, no sé si recuerdas la tableta electrónica que yo tenía, al menos con ella duré 8 años, estaba en excelentes condiciones,
pero ya no, había muchos programas que hoy se utilizan más, todos estos que te permite tener conferencias o videoconferencias, ya no los cargaba. No habrá, sí está, pero Perdón, es que ahora sí no te está muy preocupes, insistente el es gato, lo que estoy viendo. porque la bajo y se Quiere sube y se sube. participar, Y se la ¿no? Pues otra vez. déjala, deja. Eh, Ah, y esa es la razón por la cual la cambié. Si hubiera soportado la actualización o que pudiera cargar, pues no hubiera tenido necesidad de adquirir otro producto. Pero así bueno, es. siempre es un reto trabajar desde el hogar en esta época de confinamiento y debemos ser conscientes, responsables de nuestro consumo. No, pues ahorita Siempre. de hecho, hablando de confinamiento, home office, school, es homeschool, ¿cuántas familias no tuvieron que adquirir más equipos porque no tenían los suficientes? O sea, antes era como compartido, ¿no? Y pues ahí nos lo vamos rolando, pero si de pronto todos tenemos que estar conectados en un mismo horario y con la cámara y así, pues de pronto ahí también se vio un boom en el consumo de estos aparatos. Y sí, claro, de hecho yo el otro día platicaba con una familia que, que en referencia a a lo que comenté, esta disparidad económica que hay también, sus hijos tenían que turnarse el aparato electrónico, porque tampoco era, o sea, es decir, para que tengas un dispositivo capaz de soportar cierto programa, Ujú. no es el celular más sencillo, porque los celulares más sencillos no Ah, permiten que puedas tener ese tipo de programas para tomar una clase. Necesitas ujú. uno que sea más sofisticado y no es tan barato. Entonces tenían que turnarse y algunos lo veían en la televisión porque tengo entendido que hay algunos programas de la SEP que están en tele abierta en ciertos horarios y así es. Digo, la verdad mis respetos a las mamás que son las que generalmente cargan con esa responsabilidad. No digo que haya casos de padres de familia, pero generalmente eh, esos roles que se juegan también de las mamás que se le cargan el trabajo, pues es lidiar con ello. Y ahora si la mamá trabaja, imagínate el reto de estar atendiendo cuestiones de la oficina y clases de los niños, y se entiende que no quiera cocinar y por eso es mejor pedir comida que implica un residuo. Por eso es un reto, es decir, no de ninguna manera es una crítica, sino algunas variables para que tengamos atención que un residuo no desaparece del planeta. Sí, Y no, todos está somos cañón. responsables. Sí, claro, totalmente responsables. Nos dice por acá, por ejemplo, Irving, cargar tu botella o termo, buena idea, pero con la pandemia dejaron varias cafeterías de aceptar servirte en tu recipiente. Mm, no sabía eso. Yo lo que, personalmente, yo lo que hago es que cuando salgo llevo dos recipientes, uno de agua y otro de café, y desde el hogar. Y no solo representa un gasto menos, porque no es lo mismo que lo hagas, que lo prepares en tu casa, y entonces nada más te llevas una buena mochila y ya todo el Sí, día cargas. Digo, sí tienes que cargar, por supuesto, claro. pero el resultado es el mismo. Yo soy súper cafetera y para cosas así, les voy a enseñar. Tengo un termo de 1 litro. Órale, no, sí está Y buenísimo. ese, me lo llevaba incluso luego también, por ejemplo, los sábados que me iba a la maestría lleno. O sea, yo hacía la jarra, lo llenaba y así tenía para estar todo el día. Sí, a mí también me gusta bastante el café. Cuando tengo que salir solo lo dosifico y ya. Ay, O gato quizá no peludo. tomo tanto. Pues es que te ama tu gato. Sí, pero es que se sube y me rasguña. Ah, Entonces, bueno, sí. empiezo a hacer caras así dignas de que me hagan un meme. Esa es una característica de los amantes de los gatos, que van a hacer caras y que tienen Mira, gatos. Pues sí es lo que menciona Irving. Yo no he escuchado eso de algunas tiendas, no lo dudo tampoco, eh, pero, pero bueno, si así sucediera,
también es oportunidad de cambiar de sede, posiblemente. Claro. Nos dice por acá Vilma Murilla, gracias por estos buenos consejos, Omar. Vamos a ayudar a conservar el medio ambiente. Nos dice Estela Llera, saludos, saludos, Estela. Ella es profesional de la salud también, ella se dedica a masajes, también es quiropráctica, ¿no? Trabaja mucho con, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Estas lesiones que nos hacemos por temas deportivos y eso. Sus manos son mágicas. No, qué bueno saber. Saludos a Vilma que nos está viendo. También, bueno, a todos, todo el grupo del Oro Business Show. Que anda por acá. Que anda por acá y siempre esa es la propuesta de, pues de dar alguna opción. Seguramente hay muchas opciones que ya podemos aplicar, que no digamos que no se puede. Totalmente de acuerdo. Y bien, pues, ¿qué más puntos sobre las sillas vamos a poner el día de hoy antes de despedirnos de nuestra audiencia? Una que se quedó en el tintero, que de hecho hablábamos con Francisco, que él mencionaba, y eso en realidad es algo generalizado, no es la primera vez que lo escucho, que a veces no es tan, puede ser frustrante separar nuestros residuos desde el hogar si el camión recolector los revuelve. Yo le decía a Francisco que después de varios estudios que yo he hecho, o sea, tomas y entrevistas con la gente que se dedica a la recolección y limpia, en realidad lo que hace es que los están juntos pero no revueltos, porque estos camiones son la primera fase de la separación de residuos y de la pepena. Separan perfectamente el cartón, el vidrio, el plástico o los diferentes tipos de plástico, hasta los ositos de peluche que van al frente del camión, todo el vidrio, porque para ellos representa una fuente de ingreso. Es correcto. Entonces, sí los abren muchas bolsas porque es una entrada económica para ellos, porque lo pueden vender. Quizá el mensaje para nosotros es que seamos también sensibles ante ellos, porque imagínense que ellos tienen que manejar con sus manos, a veces no utilizan el equipo adecuado y vasos rotos o incluso material biológico infeccioso, como son los cubrebocas o jeringas o algodón. Entonces, cuidémoslos también a ellos, Sí, de porque hecho, nos dan un servicio primordial. Es correcto. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, me tocó participar muy de cerca con una fábrica que se dedicaba precisamente al reciclaje de PET. Y pues me platicaba una de las chicas que trabajó ahí, que en su primer semana experimentaba solo de estar cerca de ese material, pues le salieron un salpullido, ronchitas. Me dice, tú no sabes la cantidad de cosas que una persona puede meter a un PET. Me dice, ¿cómo? No sé cómo le hacen para meter un pañal, ¿no? Y yo así de, ¿qué? ¿No? De pronto es como ponerte a pensar en esa parte, ¿no? Cuando estuve trabajando igual para el programa ambiental universitario Chapingo, el PAUCH, entendí y me quedó muy claro la diferencia entre basura y residuo, ¿no? Entendí, ¿Cuál es? que entendí el porqué de tantos colores, porque al final del día, por ejemplo, no es lo mismo tirar una botella de plástico que tirar papel de baño, ¿no? Que ese sí puede ser ya el gris, que de plano eso cómo lo vas a reciclar, no hay manera, ¿no? O No hay sea, por manera. haberte sonado la nariz, ¿no? O en los materiales biológicos que ahorita estabas comentando, pues mismo caso. Pero nosotros hacemos que la basura se vuelva perdón por la palabra que voy El a usar, un residuo que se vuelve cagadero, una o sea, basura. Ah, sí, que se claro. vuelva, o sea, un asco porque juntamos todo, ¿no? Y, por ejemplo, pues, el orgánico a mí me gusta separarlo y me gusta tener una composta en casa, ¿no? Para ir preparando mi propia tierra y después eso lo voy a usar con mis cactus, ¿no? Y así, procuro ir separando. Y precisamente ahorita que decías lo de la basura, pues, no sé si se acuerdan que hace un tiempo hubo un movimiento grande para evitar a todos aquellos recolectores ilegales, ¿no? Porque, pues, al final ahí hay una fuga de capital porque, pues, se gana bastante dinero de la reciclada. Pero sí tiene que haber en nosotros una conciencia, no decir: "Ay, pues lo tiro y lo reciclan", ¿no? O sea, sino cómo tiramos la basura, o sea, cómo nos deshacemos de eso que ya no nos sirve, que no debiéramos llamarle basura, ¿no?
porque precisamente caemos en eso de, ya está en la basura, ya no lo veo, ya no me importa, ¿no? Y en realidad sí debería importarnos hasta dónde va. Sí, yo alguna vez hice un ejercicio, hace mucho en una clase, donde le pedía a 2 alumnos que fueran voluntarios y les dije, todo el residuo que tú generes, guárdalo en tu mochila, no lo tires en ningún lugar. Bueno, y eso hazlo de una clase a una clase, o sea, yo les daba nada más una vez a la semana la clase. Bueno, no lograron el reto porque fueron tantos residuos que generaban que no les cabía en la mochila. Y aparte, el reto era que así como lo hacían así como los depositaban en el bote, que no era de separación, creo que cada vez somos más sensibles en ello. Si un día se pusieran en huelga las personas que se dedican a la recolección de residuos, como ya sucedió una vez, pues nos vamos a encontrar con esas escenas de hace algunos años de residuos en algunos, no sé, yo recuerdo una imagen del hemiciclo a Juárez donde durante una semana no hubo recolección y ahí estaba toda la basura, porque la otra es de que tampoco somos sensibles a eso, ¿no? O sea, es decir, no pasa el camión y yo digo, bueno, la guardo en mi casa hasta que ya se solucione la cosa, ¿no? La tiro a donde sea, en un camellón, en la puerta del vecino, abajo de un puente, digo, somos ingobernables. Algo que me tocó ver mucho en observatorio, en esa zona de allá que está atrás del metro y la terminal poniente, es que la gente baja a ciertas zonas con su bolsa negra de basura y la vacía. O sea, ni siquiera con la bolsa, ¿no? O sea, se ahorran la bolsa y la vacían ahí y dices, ¿qué onda? Y algo muy común, ay, gato pelucho. Pero fíjate que eso sucede, no importa sí, no, sí está tremendo, oye. Es que aparte Parece que te está haciendo una llave. no me la puedo despegar. No, pues ya ni lo intentes. Mi ropa. Bueno, ya. Es que puedo estar así, mira. Oye, sí, no, es que pareciera que te estaba haciendo una llave ahorita. No eh, sé qué Te tiene, vas a güey. ver ahí que te vas de espaldas, no sé. Les voy Pues, a contar una anécdota de. Ella ya tiene 12 años. ajá, Ah, y cuando yo estudiaba la carrera, pues recuerden que yo estudié comunicación. Para hacer lo de radio y todo eso, teníamos unos audífonos especiales, así como estos que traigo más o menos puestos, nada más que todavía no tenían esto del micrófono, sino que era así para radio. Y como el gato ubicaba, porque me los ponía para ver series y todo, cuando pues empecé a vivir por mi cuenta y así estaba. Y como no la pelaba, un día fue y se deshizo de ellos, se deshizo del problema. Cortó el cable de mis audífonos, no Sennheiser originales. Afortunadamente tuvieron arreglo, pero sí, lo hizo de una manera muy minuciosa. Y cuando me di cuenta, que yo creo que fue como un par de días después, cuando me iba acercando a la mochila, así nada más el gato me vio y pegó así una corretiza, no regresó como en 2 días, porque sabía cómo le iba a ir. sí, claro, sabía de su travesura. Es muy celosa, Pues pero bueno. posiblemente ya se quiere ir a dormir. Sí, ¿verdad? Yo creo. Se hace frío, hazme caso. Ándale. Pero bueno. Pues ha sido todo un gusto el día de hoy. Fue un loro más corto, ¿no? De hecho, hasta nos dimos el permiso de hacer más larga la entrevista y hacer más larga nuestra sección, Ujú. porque pues no tuvimos hito, no tuvimos las otras secciones que suelen acompañarnos. Pero pues no sé si haya algo más que quieras agregar en esta sección de más allá del pico de los residuos COVID, o si ya. Eh, el mensaje que manejo siempre y que manejaré, que no debemos ser conscientes con nuestro consumo, siempre. Y añado hoy, seamos más empáticos, sensibles para aquellas personas que se dedican a recoger nuestros residuos. Separémoslos, no los pongamos a ellos en riesgo. Totalmente de acuerdo.
Muy Me bien. gustó este tema del día de hoy. A ver con qué lo sorprendemos la siguiente semana. Hay tantos temas. Sí, Podemos hablar de frentes fríos, de la diferencia de clima, de estado del tiempo. Hay, híjole, tantas cosas. ándale. Yo creo que ahora podemos ver también algo de proyectos que se dedican a esto de cambios climáticos Sí, y por demás. supuesto. De enfermedades estacionales, inherentes a esta época del año. Vamos a Para ver que si la tengamos siguiente, mucho cuidado. exacto, vamos a ver si la siguiente semana Diagnóstico Médico quiere participar con nosotros, que es un laboratorio que precisamente se dedica a ese tipo de cosas, y a ver qué tanto nos pueden decir. Muy bien. Bien, amigos, pues fue todo un placer, amigos emprendedores, empresarios que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente Un semana. placer. Hasta luego. Gracias, Omar. No, al contrario, gracias. Hasta luego. Bye bye.